Y ahora vamos entrando al tema de la agresión, porque se publicitó en redes sociales una conferencia que se iba a llevar a Un cabo. foro. Tenemos aquí el afiche que queremos comentar para situarnos en el lugar, en el espacio donde sucedió la agresión. Angie, por favor, pon el afiche de la conferencia que se anunciaba para la tarde de ayer en las redes sociales del propio Congreso de la República. Ahí A está. ver, leo. Conferencia, ley de amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Fin de la persecución, dice el anuncio, ¿no? 6 de la tarde, martes 26 de agosto, Auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso. Este es un auditorio del Congreso que queda en Girón Azángaro 468. ¿Quiénes son los ponentes de esta conferencia? Fernando Rospigliusi Capurro, el primer vicepresidente del Congreso y autor Capurro, de la no ley de sabía que se amnistía. apellidaba Capurro, perdón. Sí, es su Uy, segundo perdón, apellido. interrumpí. Humberto Abanto Verástegui, abogado y docente universitario, Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional, y Juan Rivero Lazo, nada menos, el condenado por haber formado parte del grupo Colina. ¿Esto quién lo organiza? Ahí abajo está Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso de la República. La Oficina de Participación Ciudadana, porque recordemos que como parte de esta repartija de oficinas que hay en el Congreso, la primera vicepresidencia del Congreso siempre tiene a su cargo la Oficina de Participación Ciudadana. Entonces, Fuerza Popular mantiene esta oficina desde el inicio de este periodo congresal, ¿no? Ellos han ocupado siempre la primera vicepresidencia. Entonces, ellos organizan este foro para básicamente defender la ley de amnistía del señor Fernando Rospigliosi, que fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte. Entonces, vimos este anuncio y dijimos, esto va a estar interesante, vamos a ver qué dicen. Y ahí arriba dice, inscríbete ahora. Entonces, nuestra reportera Katia Ayarza se inscribió para ir a este magno evento en el Auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, una conferencia llamada Ley de Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, fin de la persecución. Entonces vamos a conversar con Katia Ayarza sobre qué sucedió en esta conferencia. No sé si ya la tenemos conectada, ahí está. Hola Katy, buenos días. Hola, Katy. Además, solo como detalle, muy buenos días, Katy. Solo como detalle decir que este foro es parte de los llamados martes democráticos, así se llama esto, martes democráticos, que lo organiza la Oficina de Participación Ciudadana, que depende de la mesa directiva del Congreso. ¿Y quién está a cargo de esta Oficina de Participación Ciudadana? Pues la señora Milagros Salazar, antiguamente o anteriormente en otras legislaturas, en otro Excongresista, ¿no? congreso, excongresista de Fuerza Popular. Ahora no es congresista de Fuerza Popular, pero ha sido contratada por los fujimoristas, pero es una funcionaria pública. A ver, Katy, cuéntanos qué pasó. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias para que me dejan explicarme más o menos de lo que ha sucedido el día de ayer en este martes democrático. Como ustedes bien lo explicaron, yo me inscribí como ciudadana, pero a la entrada, bueno, vi que un colega no pudo entrar porque él quiso ingresar como prensa, pero yo di mi DNI y me dejaron ingresar. Pero desde ahí ya se sentí un poco extraño porque asumo que ya habrán identificado que yo soy reportera de Epicentro. De todas formas, me dejaron ingresar, sin embargo, veía miradas, me sentía ahí un poco vigilada. De todas formas, yo, por así decirlo, consulté a uno de los señores que me estaba viendo y le pregunté si todo estaba bien, ¿no? Estábamos separados por 6 butacas y me dijo que sí y siguió siendo lo suyo. El evento se dio con bastante normalidad, había presencia de oficiales, había presencia de pues, familiares y todo estaba con normalidad. No se permitieron hacer preguntas, entonces yo no intervine en ningún momento de este evento y escuché con atención, al igual que el resto. Habría como más de 100 personas al menos en ese evento, entre familiares y más. Básicamente eso fue el desarrollo de este foro del martes democrático. Ya con el transcurso de los minutos se clausura, pero ¿qué sucede? Que, bueno, empiezan a hacer las colas para retirarse o para tomarse las fotos con el congresista Rospigliosi. Katy, perdóname un momento. Sí, Primero, aguanta. queremos entender un poco el tono de la conferencia. O sea, entiendo que ahí estaban defendiendo la ley de amnistía porque incluso estaba invitado un miembro del grupo Colina, nada menos, condenado Señor Rivero Lazo. por el señor Rivero Lazo, exactamente. Entonces, tenemos algunos extractos de lo que se decía en esta conferencia y queremos escuchar un poco para entender el contexto. Por ejemplo, ¿qué decía el señor Rivero Lazo? Tenemos un extracto de lo que dijo el miembro del grupo
Colina, condenado por eso. Escucharlo. Vamos a escuchar. Se acusa que en los años 90 hubo una política para exterminar terroristas fuera de la ley. Esta es una de las grandes mentiras de los enemigos de la patria, que solo se dedicaron a defender terroristas. La prueba es que no hubo, esa política es que toda la cúpula de Sendero fue capturada ilesa. Y además se capturaron miles de terroristas en todas las zonas de emergencia y que terminaron en la cárcel. Los enemigos del país nunca presentaron alguna prueba de la existencia de esa política ilegal. En 1955, después de derrotar al terrorismo, también se dictó una ley de amnistía, que no fue criticada por nadie, ni las organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, impresionante ver a un condenado por la matanza de Barrios Altos, estuvo condenado a 25 años, dando una cátedra, una ponencia en el Congreso de la República. O sea, a ese punto hemos llegado, invitado por el actual primero vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Pero no fue el único que ahí se mandó. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, claro. A ver, para quienes no recuerden la historia, eso de que, cuidado, porque esta narrativa de inventar una realidad paralela es muy peligrosa, ¿sí? Si no se rebate con información, la gente acaba creyendo. El Grupo Colina no solo existió, sino que algunos de sus integrantes han reconocido su existencia. Esto quedó demostrado durante el juicio a Alberto Fujimori, la existencia, no solo eso, sino la existencia, cómo recibían por parte de Montesinos también dinero para hacer sus incursiones, y no solo eso, sino que además recibieron ascenso por sus acciones. Habla el señor Rivero Lazo, porque hay que rebatir con información de la captura de Abimael Guzmán. Esto no fue una política ni de él, ni del Grupo Colina, fue el GEIN, ese mismo grupo de gente valiente, poderosamente camiseta y patriota, ¿sí? ¿Quién lo detuvo con base en inteligencia, con trabajo y sin disparar un tiro? A ese grupo y a esos honorables policías, hombres y mujeres, ese mismo gobierno, el gobierno de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, lo destruyó después de haber logrado la captura del mayor terrorista del país. Entonces hay que responderle al señor Rivero Lazo con hechos, y esos son hechos, por si acaso. Perdón. Claro, Sí. no se permitió tampoco, como no se abrió los micros, inclusive había personas que estaban a favor del señor Rivero Lazo, y tampoco un señor quiso hablar, no se lo permitieron, todo fue muy, muy rápido en ese aspecto, y también llamaba la atención cómo todos aplaudían y lo veían como un héroe, ¿no? No había otra contraparte, no había más información. Bueno, pero están en su derecho. También intervino el señor Ernesto Blume, extribuno del Tribunal Constitucional, y que ahora parece que va a postular, no sabemos por qué partido, porque él estaba inscrito a Somos Perú, no sabemos si buscará una alternativa más radical con K para presentarse. Estaba ahí sentado el señor Ernesto Blume y Katy también recogió sus palabras. Supranacional de los derechos fundamentales. Y este sistema está hecho para proteger a los 35 millones de peruanos. Pero esta gente metida dentro del sistema, que desnaturaliza el sistema, provoca que muchas veces se diga retirémonos. Porque claro, no amparan sino desamparan. Y por lo tanto, esto se va a venir. Van a seguir con esta misma línea argumental. Y tenemos que estar preparados para refutarlos. Con objetividad, con precisión, con absoluta responsabilidad en la argumentación puntual. Pero el argumento se les cae cuando vamos a los casos concretos. O sea, ahí lo que está planteando el señor Blume es que ellos tienen que defender esta ley de amnistía, incluso habla del retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no, Katy? Es curioso porque, no, más adelante él sí dice
explícitamente. Y esta transmisión cabe recordar que está pública, está en el Facebook de esta oficina de participación ciudadana. Y ahí el señor Blume sí dice que está de acuerdo con la Corte Interamericana. Él no quiere salirse de la Corte Interamericana, pero vemos también su postura, entonces es un poco confuso. Más o menos cómo va el señor Blume, ¿no? Bueno, ya hemos visto en el caso del señor Blume cómo acomoda sus argumentaciones de acuerdo a de quién se trate, ¿no? Lo hemos visto ya, lo hemos expuesto en este mismo programa. Pero también queremos escuchar a Rospigliosi, el organizador del evento. También tuvo una intervención larga, pero vamos a escuchar un breve extracto de lo que dijo el señor Fernando Rospigliosi durante su alocución en esta conferencia organizada por él mismo. Que no se puede aplicar este criterio de lesa humanidad a ningún acto ocurrido antes del año 2002, cuando el Congreso aprobó una resolución incorporando a la legislación peruana la lesa humanidad. No obstante, de manera ilegal y prevaricadora, los jueces han venido aplicando, jueces y fiscales han venido aplicando este criterio de lesa humanidad, que además nunca existió en el Perú. Lesa humanidad es para crímenes horribles que están dirigidos desde lo más alto de la cúpula del poder, dando instrucciones para asesinar a miles de personas. Eso no existió nunca en el Perú. Pero además, si hubiera existido, no se podía aplicar antes del 2002. Sin embargo, para poder procesar y sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y el 90, de manera prevaricadora están usando este criterio. Por eso dimos la ley de lesa humanidad. Pero al ver que no estaban aplicando la ley de lesa humanidad, entonces, en la Comisión de Constitución que yo presidí en ese momento, dictaminamos el proyecto de ley del almirante Montoya y logramos que el Congreso lo aprobara. Entonces, la ley de amnistía sirve también para el mismo propósito de la ley de lesa humanidad. No obstante, no están aplicándola ninguna de las dos leyes, que son leyes vigentes, ni los fiscales ni los jueces. Bueno, según él, solo se han cometido, solo los alemanes de las SS han cometido delitos de lesa humanidad en el mundo y en la historia del mundo. Bueno, sigamos. ¿Qué más dijo, Katy? Porque luego se refirió a una nueva ley de amnistía que él está, que está en ciernes, ¿no? Y eso fue lo que encendió, digamos, los ánimos, ¿no? A ver, cuéntanos qué pasó después. Bueno, como ya también hemos escuchado al congresista Rospigliosi en estos meses, él tiene una propuesta de proyecto de ley que busca también amnistiar a los policías militares que estuvieron involucrados en los terribles hechos del 2022-2023, donde fallecieron alrededor de 40 personas, recordemos, entre ellos también menores 49. De edad. Ajá, 49. Entonces, en ese sentido, él busca también darles amnistía a este grupo de personas, de militares y policías, y fue ahí que, bueno, en ese momento cuando él habló, cuando dio su intervención, no pasó nada, pues se respetó todo. Cuando termina la conferencia en general y se iban a dar los certificados a cada invitado, fue ahí que una persona, una ciudadana que fue de manera propia, se le acerca al congresista Rospigliosi y lo increpa, justamente señalando algo al respecto, ¿no? Que me parece que ella quizás era de Cusco porque señalaba mucho de las personas que habían fallecido en Cusco durante el conflicto que hubo entre 2022 y 2023, ¿no? Donde fallecieron personas. Entonces, ahí fue donde se inició todo. La verdad que había mucha gente, entonces se escuchaba unos gritos, como una discusión al fondo, y obviamente todo el mundo estaba grabando. Me acerqué también con la cámara y vamos a ver las imágenes más adelante. Se puede ver cómo el congresista, que también hace unas semanas nosotros le hicimos una pregunta al señor Rospigliosi, también se enojó de esa misma manera, también le respondió a la señorita ahí. ¿Te parece si vamos primero a escuchar la declaración? Vamos a verlo, sí. Vamos a ver ese video, por favor. Anuska. Justicia para los militares. Justicia para los militares. Abajo el Justicia para los militares. Terrorismo nunca más. 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 Nunca más. Terrorismo 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 nunca más. Eres una terrorista al matar a nuestra gente. Eres una terrorista al matar a nuestra gente. ¿Qué está pasando? ¿Quién es la terrorista? Los fujimoristas son unos terroristas. Los fujimoristas
estos son los terroristas. ¿Qué pasa? Terrorismo nunca más. La justicia para nuestros jóvenes que han muerto. ¡Un policía vivo! ¡Doctores que han muerto! Acá vemos al congresista Rospigliosi retirándose con seguridad. Ha tenido que ser resguardado el congresista. Bueno, Anuska, tu micro está apagado. Bueno, es realmente insultante, humillante, indignante que le griten a una persona terrorista, a una persona que simplemente está en contra de que se amnistíe a los policías y militares que dispararon contra ciudadanos peruanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Le gritan en la cara terrorismo, nunca más, terrorista, terrorista, y está tratando de explicar que está en contra de este nuevo proyecto que quiere presentar el señor Fernando Rospigliosi, y se le ve además a la ex congresista Milagros Salazar, la actual jefa de la oficina de Participación Ciudadana del Congreso, en el mismo plan, gritándole en la cara terrorismo nunca más a esta ciudadana que está expresando un punto de vista distinto. Atrás vemos a Blume riéndose como si nada pasara. Tomándose fotos. La señora Milagros Salazar, la vamos a ver en un momento, es la que tiene una chompa azul y un saco, la que le está gritando ahí en la cara, la de lentes, que hace con la mano así. Ella es la ex congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar. Ahí la vemos muy bien. Bueno, gran participación de esta funcionaria pública. No olvidemos que a esta señora le pagamos el sueldo todos. Lejos de apaciguar los ánimos, tal y como nos ha contado Katy, era una persona increpando, no insultando, hablando, porque el señor Rospigliosi acababa de terminar su intervención proponiendo esta nueva ley de amnistía por las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, lejos de apaciguar los ánimos, o por último, mantener la distancia y llamar a seguridad, lo que hace es, sumarse al cargamontón y azuzar más los ánimos. Esta señora es una funcionaria pública. Está bien que el fujimorismo, porque ella es fujimorista, la haya colocado al frente de la Oficina de Participación Ciudadana, pero el dinero se lo pagamos todos. Cuidado, sus sueldos lo pagamos todos. Es funcionaria, no es congresista. Después, Katy, de esto que viene, tú ves eso y vas a hacer unas preguntas a la señora Milagros Salazar. Y sí, ahí vamos a ver también el video siguiente cuando yo le hago unas preguntas. Cabe resaltar que la señora Milagros Salazar, según el portal de Transparencia, gana 19.377 soles. Hasta julio se registra eso, por si acaso, para tener en cuenta. Y sí, en efecto, luego de ello, retiran a la joven, ya ustedes lo han visto, y seguía todavía el ruido, pero todos los focos... antes de eso, discúlpeme, yo le hago unas preguntas a la señora Salazar y yo le pregunto, usted es funcionaria pública, ¿por qué continúa esto? Porque la chica todavía estaba ahí, la joven todavía seguía discutiendo con este grupo de unas 10, 15 personas, ustedes han visto, pero había unas 5 que estaban mucho más agresivas, el resto como grababa y hablaba, pero no hacía más, ¿no? Había unas 5 o 4 personas que estaban ahí bastante metidos. Y bueno, yo le hice la consulta y ella me responde y me dice que, bueno, ustedes lo van a ver ahí, pero... Tenemos el video, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver cuando tú vas Usted es la encargada de este evento. ¿Por qué todavía no se puede retirar a tanto las personas, ambos grupos, no? No, pero... Están reclamando su certificado. No, pero este grupo de personas ha estado buen rato gritándose entre sí. ¿Por qué no los ha podido retirar o ha esperado varios minutos? Yo le vi. Ustedes están viendo cómo están cada uno de ellos. Se respetan las opiniones, pero las agresiones no. ¿Usted cree que la han agredido entonces? Mataron al policía. Bueno, ahí vemos también que... A ver si estamos claros. Ese no me graves, ese dedito así no me graves, primero es una funcionaria pública en un acto público, pagado con el dinero de todos, en el Congreso de la República. Entonces, ese dedito de no me graves, creo que se lo tendría que hacer mirar, para empezar, Katy. Vamos. Pero así se refiere a los periodistas. Así le habla a la gente. Bueno, a según qué periodistas, porque Katy, solo una pregunta, una breve pregunta.
para los periodistas. Uno podía ingresar, de hecho esto está colgado en las redes, es público. ¿Había otros medios? No esta parte, pero a los medios no se les permitía, sí a los ciudadanos. Pero ¿a qué medios sí se le permitía el ingreso? Ahí vamos a ver también en uno de los siguientes videos. ¿A qué medios se le permitía el ingreso? Medio 360 que sí tenía un photocheck, inclusive una de las señoras, me parece que una que tenía saco amarillo o beige, tenía un photocheck del medio grado 360. Ese fue el único medio, y de hecho si ustedes ingresan a la página de 360 van a ver las entrevistas que han hecho en el evento de ayer, con mi grito y todos incluido, ¿no? Como acreditados prácticamente, pero o sea, ellos sí les declaraban, a ellos los trataban amablemente, a diferencia de cómo te trataban a ti. Sí, a mí y también al colega que tampoco dejaron ingresar al inicio de este evento, que se quedó afuera por ser prensa, ¿no? También como la señora Salazar desde un inicio también me dice que no van a sacar a ambos grupos porque pues ve que solamente una persona, o sea, la chica habría agredido, ¿no? Pero no ha visto Oye, según ella, la chica era la agresora. Bueno, ¿y qué pasa luego? Luego de que hablas con la congresista y te pide que no grabes, ¿qué sucede después? Luego todo se torna muy raro. Como ustedes han visto, y es un punto muy interesante e importante de tener en cuenta, ven que la señora Salazar está muy cerca de mí, está con un vestido azul y vamos a ver que tiene unos panties negros y unos zapatos negros, y esto es importante para los siguientes videos. Ella estaba muy cerca estaba viendo. De pronto yo le hago la pregunta, me ignora y se ponen bastante agresivos conmigo las personas, que como que de pronto se centran en mí, que yo estaba grabando, y empiezan a querer agarrarme el celular, cada vez que yo grababa, lo pausaban y empiezan a prácticamente querer jalonearme. En ese sentido, todo el mundo se viene contra mí. Uno de ellos es un señor que vamos a ver más adelante de saco rojo, que vemos que es el que más increpó a la chica también, que más quería, como que estaba muy sulfurado, muy enojado, y él también se me acerca a mí, me empieza a increpar, señala que yo soy alguien que viene de parte de IDL, que soy la enviada de IDL, luego me identifican como Epicentro, y la señora Salazar estaba ahí. En un momento sí. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía mientras te agredían verbalmente? Cuando me agredían verbalmente, nada, pero luego, y van a ver en el video cuando me agreden ya físicamente, me quitan el celular de una manera muy, muy terrible. La señora Salazar no dice nada y más adelante sí se va a escuchar que dice como tranquilos. Nada más. A ver, vamos a ver ese momento, por favor, Katy, el momento en que te agreden. Defensores de terroristas, los que cobraron millones por las víctimas. Toma tu celular y retírate, amiga. ¿Sí? Acá no es bueno hacer proselitismo político. Acá no vamos a lucrar como lo hace IDL con las víctimas del terrorismo. Porque IDL hace eso. IDL hace eso. Los defensores de terroristas, Nosotros como del movimiento. No, él se aprovecha. Discúlpeme, como funcionaria me ha agredido el señor. Usted ha visto que yo no he hecho nada. Yo no sé. Mire. Discúlpeme para conversar con la funcionaria pública. Yo he dicho que le saquen la autora. No he dicho eso. Yo termino ya. Señorita, por favor, usted es funcionaria pública para que pueda esclarecer el tema. Ok, esta es la situación. Las imágenes hablan por sí solas, creo. Y a los hechos a los hechos vamos, y pues ha sido una situación en la que la funcionaria estaba muy cerca. Yo creo que ha podido ver, bueno, a ustedes han escuchado que yo le pregunto, le digo, oye, me están agrediendo, y ya más adelante vamos a ver el sujeto de ahí que lleva un saco rojo. Él fue el que me hizo así, y también el guardia de seguridad, que era el principal, el que yo le pregunté si todo estaba ok, él también al final me saca, y bueno, de una manera muy bravucona, ¿no? O sea, la verdad, no entiendo. Había bastantes testigos que podían ver que yo simplemente estaba grabando, hice las preguntas a la funcionaria que estaba a cargo de ese evento,
y que pues estaba habiendo un conflicto, ¿no? Entonces, de pronto todos se vinieron a mí, de pronto seguridad no me permitía hacer nada, inclusive tampoco me dejaba grabarlo, íbamos a ver un video en horizontal cuando también el de seguridad quiere taparse el rostro, todo muy extraño, y también en esa parte del video dicen ya salte, como que ya tengo la orden de sacarte, ¿no? La hija de Rivera Lazo estaba ahí también, me parece que en los siguientes videos se ve, ella fue la única persona que pues yo no comparto sus ideas, yo no comparto nada con ella, pero simplemente debo resaltar que pues ella estuvo ahí y ella fue la única persona que decía que se calmen, que las personas se calmen, que ya no haya más conflicto, pues junto con la chica que había reclamado primero, ¿no? Básicamente eso fue lo que sucedió. Y una pregunta, Katy, en el momento previo a la agresión física, cuando la agresión era todavía verbal, con esta mujer que les increpa el hecho de querer aprobar una nueva ley de amnistía y se le van todos encima, ¿estaban todavía los otros ponentes? ¿Estaba el señor Abanto, el señor Blume o el señor Rivero Lazo? ¿Y qué actitud tenían ellos al ver esa situación? Hemos visto el video donde está el señor Blume a 50 centímetros de este Riéndose, conflicto, riéndose, tomándose fotos con los certificados, y abajo en las gradas, justo este video muestra las gradas, pero para más hacia la derecha, estaba el señor Abanto, no dijo nada. O sea, era como si fuera normal, o sea, asumo para ellos, ¿no? Quizás este conflicto habrán pensado quizás que la joven o yo, inclusive, porque cuando yo estaba todavía el señor Abanto. El señor Blume sí se retiró minutos antes que suceda la agresión contra mí, pero el señor Abanto sí estaba. Y él, inclusive me fui con él, yo no le dirigí la palabra, o sea, yo estaba en shock total, evidentemente fue un momento muy, muy bizarro, muy raro. Y bueno, él no dijo nada, no se solidarizó ni nada. La única quizás que fue más consciente de que no se hizo nada, que no hubo violencia de mi parte, fue la hija del señor Rivero Lazo, ¿no? Que ella sí me dijo que había visto que pues este grupo de personas de pronto eran muy agresivas, personas que pertenecen, no creo que todas, pero una en específico que sí pertenece a este medio 360, ¿no? Que vamos a ver en el siguiente video el photocheck, ahí se ve clarito en un momento que ella pertenece. A ver, hay un video más, vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver el siguiente video. A ver, aquí está preguntando, o sea que la conferencia de prensa fueron solo los chupes del fujimorismo. No. Voy a dejar en constancia. ¿Pueden dejar que me toque? No, me da mucho miedo esta señora. Ya me ha golpeado. Por favor. Amiga. Salimos por ahí. Amiga, por favor. Sácala mano. Despacio, va a salir despacio. Que te retires. No toquen. Ten la bondad. Ten la bondad, nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar. Ten la bondad. Tranquilícense. Ten la bondad. Mire, yo he venido como... Ese señor que te dice ten la bondad, Katy, ¿a ese te refieres? Sí, él, y inclusive en un momento estoy tan asustada que yo le digo, por favor, no me toques, que ya me has golpeado. Yo me refiero a que me ha querido empujar, me ha querido jalonear, porque en un punto yo, la verdad, lo único que quería era conversar con la encargada, una funcionaria pública. Ese señor lleva un carnet del Congreso, yo lo veo ahí, el photocheck, va colgando, lleva la cinta del Congreso y lleva un carnet del Congreso. Yo asumo que debe ser de seguridad. Bueno, vamos a mirar eso más al detalle, pero varias cosas. Aquí están preguntando, Katy, que si, a ver, no fue una conferencia de prensa, era un foro para que cualquier persona o ciudadano se pudiera entrar y se pudiera inscribir. Es lo que hizo Katy. No era para los medios, era para los ciudadanos. Los periodistas somos ciudadanos. La gente que estaba ahí estaba grabando, pero como medio sí autorizado, porque no era para medios, pero sí para uno que se llama 360. Entonces, Enfoque 360 es. Enfoque 360, que ustedes saquen su línea de cómo es este medio, quién dirige este medio, quién está detrás de este medio. Varias cosas. 1, el Congreso es de todos. 2, ninguna oficina, y menos la Oficina de Participación Ciudadana, puede hacer una diferenciación
entre los medios ni entre los periodistas de tú sí y tú no, simplemente porque es un espacio público. El Congreso, afortunadamente, es de todos y las salas que hay ahí también, además, cuando se organiza un evento por parte de una oficina pública, ¿sí? Luego, el comportamiento de la directora cuando es una funcionaria pública, no es una fujimorista en acción o no debe comportarse como eso, porque la ley no lo permite, porque su función como funcionaria es otra. Y además hay un decálogo del funcionario, que nos olvidamos de eso porque muchos son puestos regalados. Y tercero, Katy en ningún momento interviene, ni hace preguntas, ni increpa nada. Simplemente va a salir, ve lo que sucede, graba y pregunta por qué la funcionaria no está interviniendo. Actúa con responsabilidad. No va a ir a hacer fuegos artificiales, que sí que hacen otros periodistas. Es decir, vengo aquí y tiro la mecha para prender la pradera. En ningún momento hace eso, ella está sentada respetuosamente, graba la conferencia que está subida en las redes sociales del Congreso, la graba, ve que hay alguien que increpa al señor Rospigliosi, lo graba, acto seguido le pregunta muy educadamente a la congresista Milagros Salazar por qué no interviene, porque ella, lejos de apaciguar las aguas, se convierte en parte de la fuerza de choque, ¿sí? Y después, bueno, pues personal del Congreso la rodea junto con otra gente, le tiran el teléfono, que es su herramienta de trabajo. La atacan, directamente al la suelo, atacan. la empujan y le dicen, por favor, vete. Los funcionarios del Congreso, sean de seguridad o sean de lo que sean, no pueden hacer eso. Ahí hay otra acción que es denunciable y que no se puede permitir. Y si entre periodistas no nos defendemos independientemente de cuál sea el medio, estamos fregados. Y yo creo que hay varias cosas que tenemos que denunciar, ¿sí? Porque mira, el empujón, ya por último, esto suena fatal que yo lo diga, ¿sí? Pero el empujón, que te increpen, que no sé qué, que tal, que cual, eso es parte del quehacer periodístico, ¿ya? No se puede justificar, pero es parte de nuestro quehacer. Ahora vayamos no a lo que nos pasó a nosotros, sino al comportamiento del Congreso. Invita a unos medios a hacer discriminación sobre los medios que acepta y no acepta. Hay una funcionaria a la que le estamos pagando todo que se está dedicando a hacer política sistemáticamente, que ve a una persona a la que le están agrediendo y no actúa. Y luego funcionarios del Congreso, de seguridad o de lo que fueren, que hacen tres de lo mismo. Todo eso es denunciable. Sí, al final también no había mencionado eso, también un funcionario él se me acerca porque ya me querían inspectorar, inmediatamente le dije, deme un minuto que tomo agua, que estoy un poco nerviosa, tengo miedo. Se me acerca este señor que no se identificó, pero yo le hice la pregunta si era funcionario público. Él me dijo que sí, me amenazó también con ese mismo dedo y pues me dijo que por qué, que él sabía que yo era de Epicentro y que a pesar de eso me había dejado ingresar. Cuando yo me había inscrito de manera normal, con mi DNI, como ciudadana Tienes peruana. todo tu derecho. Me dijo, ¿cómo es posible? Entonces me empezó a amenazar, a alzar la voz, y yo simplemente le pregunté, ¿usted me está amenazando? Y él respondió, enojado, entre risas, medio raro, y me dijo, ya no te victimices, vete a quejar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vete a llorar, inclusive me dijo. Este funcionario que lamentablemente no lo pude grabar porque estaba en shock. Tengo las espaldas del señor, ya veremos, ya lo podremos identificar. Él me parece que debe trabajar en esta oficina de participación ciudadana porque en el foro anterior también lo vi. En el foro anterior que fui hace varios meses no pasó nada de esto. Inclusive pude hacer preguntas como parte del foro, no pasó nada, me permitieron hablar, hubo micrófono abierto y todo muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado en este nuevo foro, en este martes democrático? Se llama martes democrático, cabe resaltar eso, ¿no? Yo creo que además, o sea, que este maltrato del que ha sido víctima tiene que ver con que eres periodista de Epicentro, con que le hiciste la pregunta a Rospigliosi de hace un par de semanas que no le gustó nada, que se molestó y digamos que ya de alguna manera te reconocen además en Epicentro un medio crítico y como no aceptan ningún tipo de crítica ni de discrepancia y prueba de eso es quiénes estaban invitados a esta conferencia. 4 personas que están totalmente de acuerdo en todo y a favor de la ley de amnistía aprobada por este Congreso. Entonces, haberte visto allí ha sido para ellos una afrenta. ¿Cómo es posible? ¿Quién le dejó entrar hacia acá? Nadie puede discrepar y es muy peligroso, ¿no? Esta postura básicamente dictatorial, autoritaria, de que todo lo que es discrepancia es declarado enemigo
y se le ataca con violencia. O sea, es la normalización de la actitud de la resistencia en el Congreso de la República y avalado por funcionarios del Congreso, pagado por todos los peruanos. No, y además yo he de decirte que quiero poner en relieve el comportamiento de Katy. No se permitieron preguntas, no se levantó y alzó la voz y hizo chongo como hacen otros medios, ¿no? De esta brutalidad marquetera, ¿sí? Sino fue educada como corresponde. Bueno, no se pueden hacer preguntas, no hago las preguntas. Ahora, grabo como estaba grabando todo el mundo. Por el mero hecho de grabar y después decirle a la funcionaria, oiga usted, intervenga, nada más, intervenga. Y a los 2 grupos, lo digo, o sea, ni siquiera a uno u a otro, o sea, los 2 que están Claro. gritándose. Inclusive ella señala que como si fueran varios, cuando era solo una persona la que estaba ¿Cuánto también. dices que cobra esta señora Milagros Salazar? Según el portal de transparencia, en julio ha cobrado exactamente 19.377,11 centavos como jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. Hasta julio sale registrado ese monto. Hemos visto meses anteriores, me sale 20.000, pero julio exactamente, que es el último mes que se registra, más de 19.000 soles gana Bueno, esta señora. vamos. Que, además, discúlpame, justo el congresista Rospigliosi, y lo pueden ver en la transmisión que está pública, le dice que la señora Salazar busca pues ser diputada o senadora en 2026. Atención con eso, porque lo dijo en la ceremonia, en este foro, lo dijo públicamente. Claro, por eso la actitud, sí, pero no se le puede olvidar que es funcionaria. Esperemos que esto no quede aquí, sí. Hay asociaciones de periodistas, hay abogados, hay gente decente en el Congreso que no creo que quieran permitir que sea la chacra de unos y de una única manera de pensar, y sobre todo de la violencia y de la mala educación, que eso no lo podemos permitir, independientemente de si usted piensa a la derecha, a la izquierda, al centro o al revés, no importa. Katy hizo lo que tenía que hacer, se comportó como lo que es, como una periodista plantada y educada, ¿sí? Y además, pues que no ha tenido miedo, porque lo único que no hay que tener de esta gente es miedo. Jamás, jamás miedo, jamás. Por si acaso que lo sepan, el señor orangután, digo orangután por las maneras de orangután, esto es una comparación, no es un insulto, esto es una figura literaria, ¿sí? Que bueno, que revisaremos quién es, porque hay que quejarse de esta gente. Tenemos los videos, Porque hay sí, que vamos a quejarse. revisarlos. Tenemos Y más los hechos hablan, ¿no? Todo está grabado, sobre Efectivamente. todo la agresión que he recibido por parte de este sujeto, que también ya veremos quién es, de saco rojo. No, el manotazo tirando el manotazo ha teléfono. sido- ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Es como si tú, como periodista, le dieras un microfonazo o un telefonazo. A ver, pongámonos al revés. Oiga, usted, ¡pum!, con el teléfono. ¿Qué pasaría ahí? No, pero a 360 sí. Esto esperemos que no quede así. Buen trabajo, Katy, bien plantada como Muy bien, corresponde y Katy. además grabando todo, porque aquí hablamos con evidencias, ¿sí? Y más allá de los empujones, que son inaceptables, y de los actos de amedrentamiento, ¿sí? Como darte el manotazo, tirarte la cámara y demás, este es todo lo que hay detrás y que está sucediendo en el Congreso. Y por si acaso, por ejemplo, la señora, como dice Katy, la señora Milagros Salazar, pretende sentarse como senadora por fuerza popular. Muchísimas gracias, Katy. Aquí te están haciendo vítores y vivas. Sí. Siga con su trabajo. Gracias, Katy. y siga. Felicitaciones por el aplomo, por esa forma Así como es. te has conducido ayer. Y aquí hay muchas muestras de solidaridad de Muchas nuestra gracias. comunidad. Y Gracias, Katy. continuaremos, ¿no? Continuaremos, como dice Anuska, sin temor, Por que lo que supuesto. ellos buscan es eso, y bueno, los hechos hablan por sí solos, así que dale, vamos a estar Y además a publicando. la violencia nunca se le responde con violencia, No, porque la dejas en evidencia. Y Ujú. bueno, a ver qué hacen, ¿no? Porque debería la mesa directiva tomar cartas en el asunto, porque si no, lo que nos está diciendo es que el Congreso es de unos y para una idea, y que además permite la violencia y permite que funcionarias hagan política barata y abusiva en horas de Ujú. trabajo. Ojo Muchísimas también gracias. con esta oficina, ¿no? Que tiene varios programas, no solamente el Martes Democrático, sino también muchos más. Hay que tener mucho ojo con los invitados y todo, y asistir también, ¿no? Como ciudadanos tenemos todo el derecho a asistir con el Es que DNI. es que eso y esperamos no tener ningún problema para acreditarnos y entrar al Congreso. Esperamos no tenerlos, porque es lo que faltaría, por si acaso, porque vamos a seguir viendo. Y si no, Vamos. treparemos. Y si no, le pediremos un dron al alcalde de Lima.
para que nos lance ahí al Congreso, porque tenemos todo el derecho del mundo. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Katy. Katy. Vamos.